Tengo 22 años. Nunca pensé que estaría ligado a una madrastra. O más bien, nunca imaginé que una desconocida pudiera entrar tan fácilmente en la vida de un padre y un hijo. Aquel día llovía a cántaros en Florida. Lo recuerdo muy claramente porque me estaba preparando para mi presentación final en la universidad cuando recibí una llamada del hospital. Mi padre, que siempre había sido un conductor cuidadoso, que nunca había tenido un pinchazo, sufrió un accidente en medio de un cruce de carretera cuando volvía a casa. El médico dijo que tuvo suerte de sobrevivir porque lo llevaron al hospital a tiempo. Y la persona que llamó a la ambulancia, la persona que se quedó a su lado bajo la fría lluvia hasta que llevó a alguien, fue la señora Laura, una trabajadora de comida rápida que acababa de terminar su turno. Al principio no tuve una gran impresión de ella. En mi mente, era una mujer amable, de mediana edad, y nada más. Mi padre era un hombre con principios pero afectuoso. Mi madre murió temprano. Él me crió. Nunca se volvió a casar, nunca salió con nadie. Yo solía pensar que había decidido vivir solo el resto de su vida, hasta que apareció Laura. Tras recuperarse, fue a verla, le dio las gracias y la invitó a almorzar. Al principio pensé que era solo por cortesía, pero no. Unos meses después me dijo, estoy pensando en volver a casarme. Me quedé sin palabras, no por enfado, sino por confusión. Aunque tenía 22 años, no podía imaginar de inmediato que mi padre, que siempre había llevado una vida privada, pudiera desarrollar sentimientos tan rápido por una mujer a la que solo había conocido durante unos meses. Le pregunté, ¿estás seguro? Me miró, sus ojos tranquilos. No es perfecta, pero hay una cosa que siento con mucha claridad. Es buena y sincera. Asentí. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Conocí a Laura por primera vez en el patio trasero. Estaba limpiando las ventanas. La luz de la tarde se deslizaba por su cabello, castaño claro, recogido, y sus ojos. Cuando me vio, se iluminaron de inmediato. Hola, Daniel. He oído mucho sobre ti. Sonreí mecánicamente. Yo también, Laura. No me tocó, no intentó ser demasiado amable. No trató de interferir en nuestras vidas. Noté que a menudo se levantaba temprano para preparar el desayuno, dejaba una nota si yo tenía que trabajar temprano, o a veces me preparaba un bocadillo cuando sabía que tenía una clase larga. Vivía en silencio, sin pretensiones. No pude evitar admitir que todo en la casa empezó a sentirse más cálido. Un año después de la boda, la tragedia volvió. Mi padre fue diagnosticado con una enfermedad cardíaca. Todo ocurrió muy rápido, demasiado rápido. Dejé un semestre para volver a casa y cuidarlo. Laura no salió del hospital ni una sola noche. Le sostenía la mano, le limpiaba el sudor de la frente, y cuando estaba demasiado débil para hablar, hablaba por él. Quiere que lo intentes. Quiere que me vaya bien. La noche en que mi padre murió, ella me abrazó por primera vez. No me aparté, vi a esta mujer que realmente lo amaba. Después vivimos juntos en la casa que mi padre había construido cuando yo era niño. Laura no lloraba mucho. Seguía trabajando, aceptaba más turnos, limpiaba la casa, hacía la colada y aún me preparaba bocadillos cada mañana. Yo, al principio distante, poco a poco dejé de pensar en el concepto de madrastra. La llamaba Laura, pero empecé a sentirme más cercano a ella. Curiosamente, era como si no se entrometiera en mi vida, sino que estuviera a mi lado en silencio, sin intentar ser madre. Sin pretensiones, simplemente estando ahí en el momento adecuado. Recuerdo una vez que por error compró una salsa que odiaba. Cuando estaba a punto de reaccionar, de repente dijo, «Es la primera vez que cocino para alguien y pensé que me criticarían». Me quedé atónito. ¿Acaba de llamarme mamá? Sonreí débilmente, sin responder, pero esa noche me comí toda la ensalada sin dejar un solo bocado. Así era Laura. No ruidosa, no quisquillosa, pero capaz de hacer que los demás cambiaran de una forma suave. Y no sé cuándo, pero empecé a sentir ganas de hacer algo para hacerla feliz. No porque fuera la esposa de mi padre,
sino porque se había convertido en la única persona en mi vida, después de mi propia madre, que podía hacerme sentir en paz al volver a casa. Mi padre murió en un día soleado. Un sol extrañamente suave después de muchos días de lluvia intensa. Nadie esperaba que se fuera tan pronto. La enfermedad cardíaca que se suponía sería el comienzo de un largo tratamiento resultó ser una pendiente resbaladiza sin salida. Ella, Laura, no lloró. Simplemente se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de mi padre hasta que su último aliento abandonó su pecho. Yo me quedé allí, sintiéndome petrificado. No hubo lamentos, no hubo lágrimas, solo un silencio que se extendía hasta el punto de la asfixia. El funeral fue sencillo, tal como mi padre quería, solo unos pocos viejos amigos, vecinos y algunos colegas cercanos. Yo estuve allí recibiendo condolencias, con los ojos casi secos. Cada palabra dentro de mí se sentía como una puñalada en el pecho. Laura llevaba un sencillo vestido negro con una pequeña flor en el pelo, la flor que mi padre le había dado en su primera cita. No dijo mucho, solo asentía levemente cada vez que alguien se acercaba, pero yo sabía que por dentro luchaba por no derrumbarse. Cuando la mayoría de la gente se había ido, la vi sentada sola en una silla de madera en el porche. La luz de la tarde proyectaba su sombra sobre los escalones. «Dormiré en el salón esta noche», dijo sin mirarme, como si hablara consigo misma. Yo solo respondí suavemente, «No hace falta, mamá. Dormiré allí fuera». Esa fue la primera vez que la llamé mamá, aunque fuera de manera inconsciente. Pero recuerdo la mirada en sus ojos cuando lo escuchó. Se volvió hacia mí muy despacio, con los ojos húmedos, pero extrañamente brillantes. La vida después de eso no fue fácil. Yo aún estaba en mi último semestre de universidad, pero tuve que dejarlo temporalmente para ocuparme del funeral y estabilizar mi vida. Laura siguió trabajando en el restaurante. Pero como faltaba parte de los ingresos de mi padre, tuvo que aceptar un trabajo por horas limpiando 2 casas del vecindario. No lo decía, pero muchas veces la vi volver a casa a las 9 de la noche con una bolsa de basura en la mano o una mancha en el puño de la camisa, y se me hacía un nudo en la garganta. Empecé a solicitar un trabajo a tiempo parcial en una librería cercana. Trabajaba durante el día y estudiaba mi tesis por la noche. Laura nunca se quejaba. Al contrario, seguía preparándome bocadillos para llevar y dejaba una pequeña nota en la mesa. «No olvides llevar chaqueta hoy. Hace frío fuera». Nunca hablamos de que ella fuera madrastra. No hacía falta. El amor no es algo que se defina por papeles o nombres. Es quien está dispuesto a esperarte cuando llegas tarde a casa. Quien guarda comida en secreto o quien cose en silencio tu cuello desgastado. Una tarde, mientras yo lavaba los platos, ella entró en la cocina un poco vacilante. «Daniel, sé que no me debes nada, pero gracias por no irte». Sonreí, aunque el corazón se me encogió. Todos perdemos a personas que amamos, pero si tú estás aquí, no estoy solo, y tú tampoco. Ella permaneció en silencio. Luego puso su mano sobre mi hombro, una mano delgada, pero cálida. La vida poco a poco fue encontrando una nueva órbita, aunque no fácilmente. Mi madre, como ahora la llamaba, y yo vivíamos en la vieja casa de mi padre. El espacio solía sentirse vacío, pero de alguna manera su presencia lo hacía menos frío. Todas las mañanas, siempre se levantaba temprano para preparar el desayuno, aunque ella solo comiera unas rebanadas de pan. Yo solía verla releer en silencio el libro favorito de mi padre, su mano acariciando suavemente las frases subrayadas que él había dejado. Nadie decía nada, pero ambos intentábamos vivir como si él aún estuviera allí mirándonos. Un sábado por la tarde, cuando regresé temprano de mi turno en la librería, la vi limpiando afanosamente las ventanas del porche. Era un día soleado, típico de Florida, caluroso y húmedo. El sudor empapaba sus hombros, pero ella seguía limpiando con cuidado cada cristal. Me quedé observando un rato, luego me acerqué y le quité la toalla de la mano. «Déjame hacerlo. Que los hombres se ocupen de estas cosas». Ella me miró. Por primera vez vi sus ojos húmedos de gratitud.
Suenas como el marido de otra persona. Se rió en tono juguetón. Su voz era suave, pero pude oír la alegría en ella. Era solo una frase sencilla, pero me calentó el corazón toda la tarde. Ese verano decidí solicitar un trabajo a tiempo completo. Quería que mi madre dejara de trabajar, al menos que no tuviera que hacer las agotadoras limpiezas que hacía ahora. Sabía que nunca lo diría, pero sus delgados hombros y su espalda sudorosa eran la señal más clara. Empecé a hacer planes. Tomaría unos días libres cuando tuviera un empleo fijo y entonces llevaría a mi madre a algún lugar. Solo un viaje corto, lo suficiente para sacarla de los turnos agotadores. Lo suficiente para decirle gracias. Decidí contarle mi intención una mañana de finales de junio mientras desayunábamos. Mamá, ¿puedes tomarte 2 días libres? Quiero llevarte a la playa. Ella levantó la vista sorprendida. ¿La playa? ¿Para qué? Vamos. Para darte las gracias. Mamá, vamos para que descanses un poco. Hace mucho tiempo que no tienes vacaciones. Se quedó en silencio un momento. Sabía que dudaba. No porque no quisiera ir, sino porque se preocupaba por mí, por los gastos, por las cosas que dejaba pendientes. Pero luego sonrió. Entonces me tomaré un día libre. Solo 2 días. Asentí y sentí que mi corazón se aligeraba. Quizás por primera vez desde que murió mi padre, la vi realmente esperar algo con ilusión. En los días siguientes, busqué una habitación de hotel en internet y planifiqué el viaje. Traté de no decirle a mi madre el coste real, temiendo que se negara. Solo le dije, todo está bien. No te preocupes. No sabía lo que nos esperaba en aquella playa. Pero en mi corazón sabía que estaba listo para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Querer a la mujer que en silencio se había convertido en mi madre, sin necesidad de papeles ni de lazos de sangre que lo confirmaran. No podría haber imaginado que, justo una semana antes de nuestro primer viaje a la playa, ocurrió algo que nos hizo sonrojarnos y no atrevernos a mirarnos a los ojos durante varios días. Todo empezó en una mañana de domingo normal. Le dije a mi madre que iba a visitar a un viejo amigo del colegio en la ciudad vecina. Se había mudado recientemente y me había invitado para hablar sobre la búsqueda de empleo, ya que los dos acabábamos de graduarnos. Mi madre asintió como siempre, sin preguntar mucho. Ella siempre respetaba mi espacio personal, aunque yo sabía que siempre me observaba y cuidaba en silencio. Salí de casa a las 10 de la mañana. El sol era suave, la brisa marina fresca. Mi madre llevaba una blusa ligera de flores, el pelo recogido alto, y se quedó en la puerta despidiéndose de mí como si fuera a irme muy lejos. Incluso me giré y bromeé, acuérdate de descansar en casa. No limpies nada. Si vuelvo y te veo trepando por la ventana, no estarás tranquila. Ella se rió. ¿No tienes miedo de que te persiga con la escoba? Y me marché, sin saber que volvería antes de lo esperado. Mi amigo me escribió en cuanto llegué. Lo siento, mi madre está enferma y tengo que llevarla al hospital. Nos vemos en otra ocasión. No lo culpé. En su lugar, di la vuelta y regresé. No estaba lejos y llegué a casa antes del mediodía. La puerta estaba sin cerrar, como siempre. La empujé, con la intención de llamar, «Mamá, ya estoy en casa». Pero me detuve porque no escuché ningún ruido. Supuse que estaba echando una siesta, algo que rara vez hacía, hasta que llegué al pasillo que conducía a la parte trasera de la casa. Iba a entrar en mi habitación para poner a cargar el móvil. La puerta del baño estaba entreabierta, se oía el agua correr y un canto suave, la voz de mi madre. Antes de que mi mente pudiera procesarlo, empujé la puerta, un gesto inconsciente que tenía cuando pensaba que no había nadie dentro. Y entonces ocurrió. En el vaho del espejo la vi, de espaldas, el cabello suelto cayendo, el agua deslizándose por la curva de sus hombros. Inclinaba la cabeza hacia atrás para enjuagarse. Completamente ajena a que alguien acababa de entrar. Los dos gritamos casi al mismo tiempo. Cerré la puerta de golpe, con el corazón golpeando como un tambor. «Mamá, lo siento, pensé que no había nadie»,
grité desde fuera, con la cara ardiendo. Dentro del baño, se apagó el agua. Dios mío, Daniel, casi me matas del susto. No sabía qué hacer salvo quedarme allí paralizado. Al cabo de un momento, escuché a mi madre reír como si también encontrara la situación demasiado graciosa para enfadarse. Cuando salió con un pijama de manga larga, el pelo aún mojado, yo estaba sentado en el sofá, mirando fijamente la mesa como un alumno castigado. Caminó despacio, un poco avergonzada, pero fue ella quien rompió el silencio primero. No habrás visto nada, ¿verdad? Moví la mano rápidamente, sin atreverme aún a mirarla de frente. No. No. Te juro que no vi nada. Cerré la puerta enseguida. ¿De verdad? Mamá rió más suavemente. Sí, ya estoy vieja. Tengo miedo de que vuelvas a asustarte si ves algo. Reí, y solo entonces me atreví a mirarla. No, pero si ves algo, me echarás de casa. Ella entrecerró los ojos, medio en broma, medio en serio. No, pero te quedarás sin cena esta noche. Nos miramos, y luego estallamos en carcajadas. Una risa suave, como si lavara la incomodidad de antes. Vi que sus ojos se iluminaban, no con vergüenza, sino con una ternura extraña, como si también ella pudiera sentir que entre nosotros ya no había distancia. Ese se convirtió en uno de los recuerdos más divertidos que tuve con mi madre. Más tarde, cuando lo mencionaba, ella siempre fingía golpearme. Si lo vuelves a mencionar, te prohíbo venir aquí. Nunca pensé que una relación de madrastra e hijastro pudiera llegar a ser tan cercana. Quizás porque no empezamos con imposición, sino con empatía. Quizás porque tanto mi madre como yo nos habíamos perdido mutuamente. Y gracias a eso, entendimos mejor el valor de estar juntos. Después de aquel día, mi madre de repente me dijo, ¿por qué no voy a comprar un bañador para el viaje? Abrí mucho los ojos. ¿Tú con bañador? Si vas a sentarte en la orilla a verme nadar, será aburrido. No dije nada más. Solo me sentí extrañamente feliz. Ese viaje, lo sabía, sería el más memorable de mi vida. Nunca había ido a la playa con mi madre, ni con la biológica ni con mi madrastra. Con mi madre biológica, los únicos recuerdos que tenía eran de ir al parque o al pequeño supermercado cerca de nuestra casa. Desde que mi madre, Laura, entró en mi vida, la mayor parte de su tiempo se había dedicado a trabajar en turnos largos, lavar ropa, cocinar y otras tareas sin nombre a las que pocas veces la gente presta atención. Así que decidí que, aunque solo fueran 2 días y una noche, quería que mi madre tuviera un poco de paz de verdad, al menos una vez. Elegí un pueblo costero a unas 2 horas en coche de casa. No estaba tan lleno como otras playas famosas. Pero el agua era clara, la arena suave y el aire tranquilo, lo suficiente para que una mujer como mi madre, que había sacrificado su juventud, pudiera descansar de verdad. Reservé una pequeña habitación de hotel con balcón con vistas al mar. La habitación no era lujosa, pero sí luminosa, limpia, lo más importante, con espacio suficiente para que los dos pudiéramos disfrutar de una tarde viendo juntos la puesta de sol. Le mentí a mi madre sobre el precio de la habitación. Por supuesto, si ella supiera que había gastado casi todos mis ahorros en la reserva y en preparar el viaje, no habría aceptado. Pero para mí era un regalo necesario. No para devolverle lo que había hecho, porque nada sería suficiente, sino para decirle, sé que has hecho mucho por mí. Una semana antes del viaje, vi a mi madre abrir la vieja tablet en la que le había instalado Facebook. Buscaba bañadores modestos para señoras mayores. Pasé por allí fingiendo no darme cuenta, pero por dentro me sentí indescriptiblemente feliz. Mi madre nunca había ido a la playa desde que la conocía. Tenía miedo al agua, a los extraños y a sí misma. Pero esta vez fue ella quien tomó la iniciativa. Esa noche, durante la cena, dijo distraídamente, he pedido un conjunto, no muy corto, pero el color es un poco llamativo. No te rías de mí. Dejé los palillos y la miré. No, yo también te doy las gracias por venir conmigo. Ella sonrió,
Cortó un pequeño trozo de pescado y lo puso en mi cuenco. Si no vienes, ¿quién me cuidará? El día que partimos, el cielo estaba despejado. Yo conducía. Mi madre iba a mi lado con un viejo bolso de tela en el que llevaba unas cuantas mudas, protector solar y un grueso libro de bolsillo. Era un hábito que mantenía desde hacía muchos años. Aunque no tuviera tiempo, siempre llevaba libros como una forma de no olvidar que su alma también necesitaba cuidados. Por el camino, escuchamos música. Yo puse canciones antiguas, de esas que solía gustarle a mi padre, y también a mi madre. Ella no hablaba mucho, solo de vez en cuando se giraba hacia mí y sonreía. En un semáforo en rojo, puso su mano sobre mi brazo y dijo en voz baja: «Si tu padre supiera que me llevas a la playa así, estaría muy feliz». No respondí, solo asentí ligeramente, con la garganta apretada. Seguro que él sonreía desde algún lugar lejano. Llegamos al mediodía. El pequeño hotel estaba justo en la playa, y el viento salado soplaba a través de las viejas puertas de madera. Cuando entramos en la habitación, mamá se quedó un rato en el balcón. Miraba el océano a lo lejos, el mar azul ondeando. El cielo estaba despejado. No recuerdo la última vez que vi el mar, dijo con una voz ligera como el viento. Dejé mi maleta y me acerqué. Entonces hoy lo recordarás muy bien. Aquella tarde caminamos por la playa. Compré 2 batidos de mango, la única bebida que pidió mamá, ambos deliciosos y sencillos. Mamá llevaba un vestido largo, un sombrero de ala ancha y unas chanclas que normalmente usaba en casa. Viéndola caminar por la arena, cojeando un poco porque no estaba acostumbrada, de pronto me pareció extrañamente adorable. Cuando el sol se volvió más suave, mamá aceptó tumbarse en la tumbona para tomar el sol. Le tendí el tubo de protector solar. Ella me miró con duda y dijo: «Por favor, ayúdame a ponérmelo en la espalda». «No alcanzo». Asentí, aplicando la crema con cuidado y de manera uniforme, evitando las miradas de los que pasaban. No porque me diera vergüenza, sino porque lo sentía tan natural y familiar que no quería que nadie interfiriera. Algunas personas que pasaban miraban a la madre y al hijo y sonreían. Quizá pensaban que éramos una pareja extraña, una mujer madura y atractiva y un joven cuidando de ella con esmero. Pero no dimos explicaciones. Sabíamos quiénes éramos el uno para el otro, y eso bastaba. Por la tarde, invité a mi madre a bajar al agua. Ella agitó la mano: «Tú baja primero». «No estoy acostumbrada al agua fría. Me quedaré aquí vigilando las cosas». La miré un momento y luego asentí. «Entonces nadaré rápido y volveré». Me fui, pensando que luego le compraría algo. Quizá un coco fresco, como le gustaba. No esperaba que mi breve ausencia la hiciera entrar en pánico. Cuando regresé, con un coco aún húmedo en la mano, vi a mi madre corriendo por la playa, su vestido empapado, sus ojos llenos de pánico. Sus pies cubiertos de arena. Ella gritaba mi nombre con fuerza, como si estuviera gritando en medio del mar. Sus ojos estaban completamente aterrados. Yo grité: «Mamá, soy yo». Ella se detuvo, me miró como si no pudiera creer lo que veía, y luego corrió a abrazarme con fuerza, ante la mirada asombrada de la gente alrededor. Pensé que te había perdido». Hablaba entre sollozos, con la cabeza apoyada en mi pecho como si quisiera escuchar los latidos de mi corazón para creer que aún estaba allí. «¿De verdad?» La abracé, acariciándole la espalda suavemente. «No, mamá. Solo fui a comprarte unos cocos». Más tarde me dijo: «Miré el reloj. 10 minutos, luego 15, luego 20. No te veía. Te llamé, pero no contestabas. Pensé que te habían arrastrado las olas». Esa noche, en el balcón del hotel, madre e hijo nos sentamos uno al lado del otro, mirando cómo el sol caía sobre el mar. Ninguno de los dos dijo nada durante mucho tiempo. Luego mi madre sonrió suavemente. «El mar sigue dándome miedo». Me giré para mirarla, medio en broma. «No tengas miedo. El mar no es tan aterrador como dejarte sola». Ella rió.
La primera risa genuina en meses. No sabía cuánto tiempo podría hacer feliz a mi madre, pero al menos en ese momento supe que había hecho lo correcto. El primer viaje, una tarde en medio del mar y un abrazo que nunca olvidaré. Después del abrazo en la playa de ayer por la tarde, sentí claramente que en mi madre se abría algo, como una puerta que había estado cerrada por la duda, por la reserva, por el miedo a convertirse en un reemplazo. Y entendí que los sentimientos, por muy sinceros que sean, todavía necesitan un momento para tocar profundamente el corazón de las personas. Empezamos el segundo día en la playa en silencio. Mamá se despertó antes que yo. Como de costumbre, cuando abrí los ojos, ella estaba sentada en el balcón, con el pelo recogido, sosteniendo el grueso libro del día anterior. El sol aún no había subido del todo. El mar era todavía de un azul pálido, como un trozo de seda que no se había planchado. Ella me miró de reojo, sonrió levemente. Después de un desayuno sencillo en una pequeña cafetería justo debajo del hotel, decidimos dar otro paseo por la playa. Sin horarios, sin destino, solo caminar juntos. Mamá no llevaba sandalias. Sus pies estaban descalzos sobre la arena. La arena estaba suave y fresca. Dijo que hacía mucho tiempo que no sentía el suelo bajo sus pies, no el de la cocina, no el del restaurante, sino algo blando y reconfortante. Yo caminaba a su lado, a veces mirando hacia abajo, viendo sus huellas junto a las mías. Dos líneas paralelas, a veces desacompasadas, pero nunca separadas. No hablamos mucho, el mar parecía hacer que las palabras no fueran necesarias. Cuando llegamos a un tramo desierto, mamá se detuvo. Miró a lo lejos, entrecerrando los ojos por el sol. Y entonces dijo, sin previo aviso, cuando era joven, quería ser maestra. Me sorprendí. Mamá. Ella asintió, su voz suave, como si contara la historia de otra persona. Cuando terminé el instituto, me matriculé en un programa de formación docente. Pero luego mi madre, tu abuela, enfermó gravemente. Lo dejé a medias para quedarme en casa a cuidarla. Esa es mi personalidad. No puedo hacer dos cosas a la vez. Me quedé en silencio, aminorando el paso. ¿Alguna vez te arrepentiste?, pregunté. No, dijo de inmediato, sin pensarlo, porque aprendí más de lo que cualquier aula podría enseñarme. Como guardar silencio cuando estás cansada, como escuchar la respiración de alguien, como sujetar una mano sin apretar. Trabé un suspiro. Entonces, si pudieras elegir de nuevo, ¿volverías a la escuela? Ella se giró hacia mí, con los ojos brillando con una luz suave. No. Si pudiera elegir de nuevo, querría volver a conocer a tu padre. Querría tenerte a ti. Me detuve. Sentí el corazón como si alguien lo hubiera tocado con dos dedos muy ligeros. Sabes, le dije, yo solía pensar en ti como un reemplazo. No porque hubieras hecho nada mal, sino porque nunca creí que alguien más pudiera entrar en mi vida después de ti. Pero después de ayer, entendí una cosa, tú no reemplazas a nadie. Tú eres tú, y eso es suficiente. Ella me miró largo rato. Luego extendió la mano y, por primera vez, acarició suavemente mi mejilla, como lo había hecho mi madre. Su mano era delgada y huesuda, pero fresca y real. Gracias, Daniel. Al mediodía regresamos al hotel a descansar. Yo planeaba volver a nadar en el mar por la tarde y esta vez, sin duda, invitaría a mi madre a ir conmigo, aunque solo fuera unos minutos. Preparé 2 toallas, protector solar y una silla plegable para que mi madre pudiera sentarse más cerca del agua. Cuando entré en la habitación, mi madre estaba probándose el bañador que se acababa de comprar un bañador. Tan recatado que casi parecía una falda corta. ¿Qué te parece, mamá?, me preguntó un poco tímida. Sonreí y levanté el pulgar. Precioso. Muy adecuado. Me siento un poco rara. Nunca he llevado nada así, murmuró, tirando suavemente del dobladillo de la camiseta. No pasa nada, mamá. Mira alrededor. Todos llevan bañador. Además, estás realmente guapa. Entrecerró los ojos.
¿Me estás adulando? Me encogí de hombros. No, solo digo la verdad. Aquella tarde, mi madre entró en el mar por primera vez en décadas. No nadó, solo se quedó en la orilla, dejando que las olas le golpearan los pies. Cada vez que llegaba una ola, se sobresaltaba y luego reía como una niña. Yo nadaba cerca, intentando no quitarle los ojos de encima. Al mirarla en medio del vasto océano y el cielo, de repente me di cuenta de algo. Ya no era solo una mujer a la que estaba agradecido, sino alguien a quien realmente amaba. No un sentimiento romántico, ni siquiera una simple admiración, sino algo profundo. Un vínculo que trascendía la sangre o cualquier definición. Cuando el sol comenzó a ponerse, volvimos al hotel. Antes de cenar, saqué de mi mochila una pequeña caja, un regalo que había preparado antes del viaje. Mamá, la llamé, entregándosela. Ábrela y mira. Ella se sorprendió, abrió la caja. Dentro había un fino collar, un pequeño colgante plateado en forma de corazón grabado con las palabras, Mamá, de corazón. Se quedó en silencio mucho tiempo. Sus manos temblaban al acariciar las palabras. Luego levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Daniel, ¿por qué hiciste esto? Me senté a su lado, suavemente. Sé que no estoy unido a ti por sangre, pero si pudiera elegir de nuevo, seguiría queriendo que fueras la persona a mi lado todos estos años. No reemplazas a nadie. Eres la persona a la que estoy agradecido y a la que amo con todo mi corazón. Ella se mordió el labio, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero no se apartó, no escondió nada. Se puso el collar y luego me abrazó. Esta vez, el abrazo ya no fue tímido, ni distante. Parecía decir todo lo que habíamos guardado en nuestros corazones durante tanto tiempo. Esa noche, antes de dormir, oí el sonido de las olas desde el balcón. Mamá dormía profundamente, pero yo seguía despierto, mirando el techo oscuro y pensando en mi padre. Espero que, en algún lugar, él esté viendo esto y sonría, porque al final nos encontramos, no por obligación, sino por un amor verdadero acumulado día tras día. Salimos de la playa a la mañana siguiente, con la silenciosa tristeza de la partida. Antes de dejar el hotel, mamá se quedó largo rato en el balcón. El viento temprano agitaba algunos mechones de su cabello. La luz de la mañana hacía que la superficie del mar pareciera plata. Yo estaba detrás sin decir nada. Hay momentos que no necesitan palabras. Solo estar allí es suficiente. De camino a casa, mamá no habló mucho. Yo tampoco. Pero la vi sostener con fuerza su bolso, donde guardaba el collar que le había regalado, como si fuera parte de un recuerdo que acababa de tomar forma. Aún fresco. El coche pasó por los campos de hierba, por vallas publicitarias desgastadas, por las curvas que solía recorrer con papá. No sé desde cuándo, pero cada viaje largo me hacía echarle tanto de menos. Mamá, hablé cuando el coche se detuvo en la gasolinera. Quiero preguntarte algo. Mamá se giró, esperando. Sí, si tengo una familia en el futuro, ¿seguirás viviendo conmigo? Ella se sorprendió. Luego sonrió levemente, con esa sonrisa un poco burlona que solo tienen las personas con experiencia. ¿No temes que a tu esposa no le guste? No, respondí de inmediato. Si alguien no te quiere a ti, probablemente a mí tampoco me guste esa persona. Ella no contestó, pero la mirada en sus ojos me dijo que había escuchado y creído cada palabra. Regresamos a casa por la tarde. La pequeña casa se veía igual que 2 días antes, pero el ambiente había cambiado. Como si, después del viaje, hubiera recibido a 2 personas distintas, más cercanas, más comprensivas. Llevé mi equipaje a la habitación y mi madre fue a la cocina, como era su costumbre. Pero un momento después salió con las manos vacías, de pie frente a mi puerta. Daniel, me llamó, tengo algo que decirte. Me giré, sorprendido. He estado pensando desde hace tiempo en volver a estudiar. Levanté las cejas. ¿Qué vas a estudiar? Probablemente enfermería geriátrica o comunitaria. Sé que ya no soy joven,
pero creo que todavía tengo energía para aprender. Además, si quiero ayudar a los demás, tengo que entenderlos mejor, ¿no? Asentí, sin poder ocultar mi alegría. Te ayudaré a inscribirte. Busquemos una clase nocturna. Mamá sonrió, sus ojos se iluminaron. Gracias. No es que quiera hacer algo grande. Es solo que no quiero que el resto de mi vida sean solo días de trabajo. Yendo al trabajo y luego a dormir. Quiero vivir. Miré a mi madre en ese momento, no solo como una madre, sino como una mujer que estaba reescribiendo su propia vida. Una persona que una vez eligió dar un paso atrás, dejando su vida por los demás, ahora empezaba a dar un paso adelante por sí misma. Y sentí que el corazón se me hinchaba, no de orgullo, sino de emoción. Porque mi madre no solo era la que me había criado, también era la prueba de que nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo. Unos días después de volver, mamá empezó a levantarse más temprano de lo habitual, no para cocinar o limpiar, sino para sentarse en la mesa del comedor, abrir su viejo portátil y buscar cursos comunitarios. Pasé muchas veces por allí, sin molestarla, pero cada vez que veía los ojos de mamá iluminándose frente a la pantalla, me sentía extrañamente cálido. Un día, me dijo, vi una clase de fin de semana en el centro cerca de la estación de autobuses. El instructor es un médico jubilado. ¿Crees que debería intentarlo? Asentí de inmediato. Si no lo intentas, ¿cómo sabrás si encaja contigo? Mamá frunció los labios, intentando ocultar su sonrisa. Siempre era así. Y cuando estaba más seria, también era cuando era más feliz. Empezamos a hacer costumbre cocinar juntos los fines de semana. Mamá me dejaba elegir los platos y ella se encargaba de los ingredientes y las instrucciones. La cena se convirtió en una parte de la vida que esperaba con ansias, no por la comida deliciosa, sino por la risa y la compañía. Una vez, mientras cortaba cebollas, le pregunté con naturalidad, si papá aún viviera, ¿qué crees que diría al verte volver a estudiar? Ella se detuvo un momento y luego dijo, diría, Laura, por fin decidiste vivir para ti misma. Me miró, con los ojos brillando, pero no tristes. Y creo que te daría las gracias por quedarte. El otoño llegó temprano. Las hojas del porche se tornaron carmesí. La pequeña casa ya estaba acostumbrada a que dos personas se encontraran todos los días. No por obligación, sino por apego. Cada vez que veía a mamá salir de casa con su bolsa de libros, ya no la veía como a una mujer que solo sabía sacrificarse. Era alguien que avanzaba, no para olvidar el pasado, sino para escribir un nuevo capítulo en su vida. Una noche, mientras limpiaba los platos, saqué del bolsillo el collar con forma de corazón, ese que mi madre llevaba cada día. Pero hoy se lo había quitado para no mojarlo. Miré las pequeñas palabras grabadas en él, mamá de corazón, y lo entendí. Mi madre no estaba en mi vida solo por haberse casado con mi padre, sino que era la persona que yo había elegido. Inconscientemente a lo largo de los años, a través de cada abrazo, cada comida, cada silencio compartido, levanté la vista y la llamé en voz baja. Mamá. Ella se giró. ¿Qué? Siempre estaré aquí. Lo sabes, ¿verdad? No respondió. Solo asintió muy levemente. En esa pequeña cocina, bajo la suave luz amarilla, me di cuenta de que el amor no necesita ser ruidoso ni estar atado a nombres. El verdadero amor es cuando una mujer que no está unida a ti por sangre aún te da lo mejor de su vida, y cuando tú, de manera muy natural, la llamas madre. Un domingo por la mañana, mi madre me invitó a ir al mercado agrícola en las afueras. Normalmente, esas invitaciones significaban que tenía que cargar con muchas cosas, pero siempre aceptaba porque sabía que esas tareas aparentemente triviales eran la forma en que mi madre y yo teníamos tiempo juntos. Lejos de la rutina diaria, caminamos entre los puestos que vendían verduras, frutas y flores frescas, y luego nos detuvimos en un puesto de cerámica. Mi madre levantó una tosca taza esmaltada grabada con las palabras, «La familia no siempre es sangre». Se quedó mirándola en silencio durante mucho tiempo. Yo permanecí a su lado, sin decir nada.
Solo cuando puso la taza en mi mano y dijo, «Quédate con ella. Te queda mejor a ti», asentí levemente. Esa tarde me senté a escribir en mi diario, un nuevo hábito que había comenzado después del viaje a la playa. Escribí sobre mi madre, sobre las pequeñas cosas que habían sucedido en los últimos 3 meses. La forma en que sonreía cuando se cortaba la mano y decía, «No duele tanto como cuando me quedé viuda». La forma en que convencía al pescadero de bajar el precio con su risa encantadora. O la forma en que me miraba y asentía cuando le decía que estaba bien. Luego me detuve y escribí, «Perdí a mi madre, pero la vida me envió otra madre, no de carne y hueso, sino de fe, paciencia y un amor sin exigencias. Ella no intentó ser mi madre, pero de algún modo lo fue. Durante mucho tiempo. En el aniversario de boda de mis padres, aunque mi padre ya no estaba, mi madre siempre cocinaba una cena especial. No lo decía, pero sabía que era su manera de preservar los recuerdos para los dos. La ayudé a preparar la comida y luego coloqué 2 juegos de cuencos y palillos sobre la mesa. Como siempre, mi madre se quedó un momento frente al retrato de mi padre, su mano tocando suavemente el marco de madera. Luego se giró, con los ojos más dulces que nunca. «Esta noche tu padre cenará con nosotros, ¿verdad?». Asentí, serví una pequeña copa de vino y la coloqué junto al retrato. Esa cena no hubo lágrimas. Solo hubo risas, el suave sonido de los palillos y la gratitud extendiéndose por toda la pequeña sala. A menudo hablaba a mis amigos sobre mi madre. Algunos preguntaban, «¿No es tu madre biológica?». Yo respondía, «No, pero no tuvo que darme a luz para ser mi madre». Entonces les contaba el viaje a la playa, el abrazo entre las olas, el collar con las pequeñas palabras grabadas. Ellos escuchaban, luego asentían. Y yo sabía que esa historia, la historia entre mi madre y yo, había superado los prejuicios. Era algo correcto, necesario, una prueba de que el amor no siempre necesita sangre para ser profundo, ni lazos legales para durar. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, estoy sentado en el patio trasero. Mamá acaba de terminar de regar las plantas, sosteniendo un libro y una taza de café, la taza que dice la familia no siempre es sangre. Se sienta en la silla junto a mí, sin decir nada. Yo también guardo silencio. Nos conocemos demasiado bien como para necesitar llenar el vacío con palabras. Sopla una brisa. Levanto la vista, miro el cielo azul, escucho a los pájaros, y en algún lugar el sonido de las olas lejanas resuena como el eco de aquel viaje. Y pienso para mí, el mar no es solo un lugar con olas. El mar también es donde volví a encontrar a mi familia de una forma inesperada. Y mi madre, la mujer que una vez pensó que había perdido su camino hacia mi vida, resultó ser el destino. Gracias por escuchar mi historia. Me alegro de que te quedaras hasta el final. Nos vemos pronto.